¿Qué tal? Buenas tardes. Un abrazo para todos los de mi canal de YouTube a nombre de Francisco Luna Velasco. Búsquenme Velasco con S. Vean mis videos, denle like. Vamos a empezar a leer las críticas para que critiquen mis videos. ¿Me felicitan o me critican? Compártalo ahora sí, porque esto lo vamos a hermanar con el canal de la Fundación. La Fundación Francisco Luna es un canal abierto, no es de videos. Es abierto. Y pues aquí seguiremos tratando asuntos de interés. Pues yo le veo mucho interés conocer a esas historias para no repetirlas. Conocer la historia es necesario para no repetir lo que no conviene. Esta ocasión vamos a recordar algo muy interesante. Los chinos vinieron antes de 1925, no sé qué fechas, mucho antes, a producir amapola en Sinaloa. La experiencia de los sinaloenses era producir marihuana, más no amapola. Y empezaron a producir amapola, sacar la goma y hacer la heroína. De la amapola sale la goma, se le hace un proceso y se saca heroína. Y se vende cara en los Estados Unidos. Ya estaban produciendo amapola los chinos en Sinaloa. Y marihuana. En 1925 llega la presidencia o no sé si ya tendría tiempo ahí, Plutarco Elías Calles saca un decreto prohibiendo la siembra, cultivo y proceso de amapola y venta de marihuana. Lo convierte en un delito grave y a la cárcel todos los que se hallaban sembrando y cultivando. Era gobernador de Baja California en ese tiempo, el general, me falla la memoria, un general que luego fue presidente de la República. ¿Quién? ¿Quién? No, fue en el 50, estoy hablando de 1925. Aquí lo traía en la lengua. Me olvidó, fue el primer narcotraficante. Él empezó siendo gobernador de Baja California. Fue el primero que les empezó a vender a los gringos. Ganó mucha lana, hizo el Casino Caliente, el famoso casino que ahora es el Grupo Caliente de Carlos Hahn. Pero entonces era un casino muy lujoso, muy famoso, que llegó a atraer turismo a Estados Unidos como Al Capone, Frank Sinatra y las grandes figuras presidentes de Estados Unidos venían al casino y hospedarse, era muy lujoso.
y Abelardo L. Rodríguez era el gobernador. De ahí en ese tiempo, Abelardo L. Rodríguez. Entonces, no, ya era dueño del casino, se hizo muy rico ahí Abelardo. Y enseñó, allí nace el contrabando de heroína y el de marihuana ya, porque marihuana les vendíamos, pero no estaba regulada ni la siembra ni el cultivo. Para 1925 todo estaba normal. La convierte en delito Plutarco Elías Calles y Abelardo Rodríguez empieza a venderla a los gringos. Ahí en el casino venían a chuparse su heroína. También se usa como la cocaína. Nomás creo que es más fuerte la heroína que la cocaína. La heroína se usa mucho para el dolor muy fuerte. Se le aplican normalmente a uno en los hospitales. Los soldados de los ejércitos traen una inyección de heroína para inyectársela cuando los hieren. Se empezó el contrabando, empezaron las grandes mafias y que a toda madre los gringos nos echan la culpa porque sale de aquí la heroína. Pero ellos empiezan a producirla. La DEA no existe todavía. Cuando nace la DEA, el FBI se convierten en jefes de los cárteles en Estados Unidos. Y aún ellos son los que controlan ahorita a los cárteles de Estados Unidos, porque dicen que no hay cárteles. ¿Quién vende las toneladas de cocaína y fentanilo y tanto cochinero que les venden? Pues los cárteles de Estados Unidos, y son millones los vendedores, y son miles los mayoristas. Y no nomás la traen de Colombia a México y ya, no. Hubo un tiempo que la estaban trayendo de Colombia, por los 80, la traían de Colombia Pablo Escobar era el jefe del cártel de Colombia. Pues creo que de ahí o el de Medellín, pero era el jefe, Pablo Escobar, muy asesino, muy malo. Y Carlos Leder era el transportista, él nunca se metió a vender cocaína. Él cobraba creo que $5,000 por cada kilo de cocaína que ponían a Estados Unidos. Se hizo muy rico Carlos Leder. Hubo muchos jefes en Colombia, inundaron Estados Unidos de cocaína. Y Carlos Leder narra en su libro, Carlos Leder se lo llevan extraditado, fue de los primeros extraditados de Colombia. Lo sentencian a una cadena perpetua más 133 años. Yo investigué por qué le sentencian a una cadena perpetua más 133 años. Con cualquiera ajustaba. Y dice el análisis que si fallaba una condena en la corte, le quedaba la otra, ¿verdad? Por eso lo sentenciaban 2 veces, unas 133 años. Cuando empiezan a transportar cocaína, Leder negocia con el gobierno de Cuba, aterrizar en Cuba, está a 90 millas
la provincia de Cuba con Florida y negocia Carlos de aterrizar sus aviones en Cuba. Para empezar le pidieron $5 millones para empezar. Pero Carlos les pidió que quería ver a alguien de nivel último, de más alto. Y le presentaron a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro. Ellos se habían hecho la revolución para derrocar a Fulgencio Batista Saldívar, pero se quedaron de jefes, de dueños, de todo. Entonces, no, pues ya aterrizaba ahí sus aviones, Carlos Leder, y se viene y convence a Eduardo Noriega de Panamá. No, él entra al contrabando, les cobra tanto por aterrizar los aviones y él empieza a vender droga también. Manuel Antonio Noriega, presidente de Panamá. Y luego vienen con los Ortega, con Daniel Ortega de Nicaragua, y igual, por muchos dólares los dejan aterrizar allí para ir a despegar a Estados Unidos. Era un poderío endemoniado de las drogas, un cártel muy fuerte, asesino, y llegó el día que lograron hacer la guerra a Pablo Escobar y a los demás, eran varios grupos. Los fueron, inclusive Pablo Escobar mató cuando Pablo Escobar se le fue acabando el dinero, empezó a secuestrar narcos millonarios. Y si no pagaban $100 millones, los mataba. No me consta, dice el libro de Carlos Leder. Entonces logran acabar con el cártel de Colombia. Nace la guerrilla en Colombia en contra del gobierno, porque ya la consideraban dictadura. Pero la guerrilla era muy fuerte y empezaron a sembrar coca, planta de coca, y a producir cocaína. La coca es una planta grande que se le cortan las hojas y de ahí se hace una pasta. Esa pasta se procesa y se convierte en cocaína. Empiezan los guerrilleros a negociar la cocaína cuando tumbaron los cárteles. Había ido el gobierno de Estados Unidos con aviones, dinero y todo a acabar con el cártel. 5 años después había aumentado la producción de cocaína en Colombia 10%. Ahorita se considera que anda arriba del 50% de esa época. Siguen siendo Bolivia, Colombia son grandes productores de cocaína. Y todos quieren vender su droga a Estados Unidos. Los consumidores en Colombia nunca fueron muchos, ni en Bolivia, ni aquí en México, pero siempre han tenido un gran mercado en Estados Unidos porque tienen el dinero y está metido. El gobierno de Estados Unidos es muy cochino. Casi todos no hipotecan a su madre porque no cotiza en la bolsa de valores, si no le hipotecaban. Todos.
se vuelve a crecer la producción de Colombia en Bolivia y la empezamos a comprar aquí, se la entregan a los cárteles. El primer cártel que nació era un Pedro, no sé qué, le pusieron un corrido, le decían Pedro el de Guadalajara, y él creó el cártel de Jalisco, no el cártel Jalisco Nueva Generación, no el cártel de Guadalajara, con Félix Gallardo. Y Félix Gallardo invitó al Chapo y al Mayo Zambada a participar en el trasiego de drogas. Y en Guadalajara se vino Rafael Caro Quintero de Badiraguato, Don Neto, Nacho Coronel, a fortalecer el cártel de Guadalajara. Lo hicieron fuerte. La DEA mandó un espía a Guadalajara como empleado del consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Camarena. Y Caro Quintero se dio cuenta que existía Camarena y lo empieza a sacar de ahí. Y cuando acordamos en Guadalajara, yo viví en Guadalajara, pues todo se sabía allí, todos los chismes del narco. Que mataron a fulano ese ni era narco. Manuel Camarena creo que se llamaba. Rafael Caro Quintero le sembraba 1 o 2 hectáreas de marihuana para que la reportara a la DEA. Y la reportaba. Y él estaba cumpliendo con su trabajo. 2 hectáreas en Nayarit, 2 en Tapalpa, Jalisco, otras 2 ahí mismo cerca de Jalisco, en el sur de Jalisco, y Camarena reportándolas y comiendo con Rafael Caro Quintero. Sabíamos que Camarena comía junto con Rafael Caro Quintero. Era un espía de Rafael, no de la DEA. A Rafael y sus socios se les ocurre sembrar 8,000 hectáreas en un rancho que se llama El Búfalo, en Chihuahua. 8,000 hectáreas. Andaban contratando gente por Durango, por Chihuahua, por Zacatecas, para trabajar en el rancho, 8,000 hectáreas. Y decía Rafael que él pagaba la deuda de México, que lo dejaran trabajar. Esas 8,000 hectáreas, con esas se pagaba la deuda de México. Un día apareció el ejército, lo sabía la Procuraduría de los Estados Unidos. Ese planteo se veía desde la luna. Lo sabía todas las agencias de Estados Unidos, lo sabía en México el presidente, yo creo todos. Y un día decidieron arrancarlo. Ya estaba Rafael cortando y mandando a Estados Unidos, había contratado pipas camufladas de Pemex con permiso de entrar a Estados Unidos y salir, pero iban llenas de ladrillos de marihuana. Y llegó el ejército, empieza a tumbar todo. Y Rafael Caro Quintero o Félix Gallardo le echan la culpa a Camarena, que los delató. Agarran a Camarena, lo torturan y pues no se sabe qué dijo, pero apareció muerto allá por el lado de Michoacán con el piloto Alfredo Zavala, el piloto. Y se vino la persecución de
de los asesinos de Camarena vino el gobierno a reclamar que los agarraran. Había el doctor Machain, estaba asistiendo a Camarena para mantenerlo vivo, le metía morfina para que aguantara más el interrogatorio. No podían los gringos venir a agarrar al doctor Machain y llevárselo, pero contrataron gente de la mafia para que lo detuvieran y lo entregaran en el puente fronterizo en Laredo, en Matamoros, no sé dónde. Y nomás lo empujaron para los Estados Unidos. Ahí está, el doctor Machain. Se armó un litigio porque tenían los gringos al doctor Machain y no se sabía que lo habían entregado, que la DEA había pagado a la mafia mexicana para que lo entregara al otro lado del puente. Pero seguimos reclamando que nos lo devolvieran porque no hubo solicitud de extradición y lo tuvieron 2 años y tuvieron que devolverlo al doctor Machain. Entonces, agarran a Caro Quintero, agarran a Doneto por órdenes, por acusaciones del gobierno americano, que ellos habían matado a Camarena. Y efectivamente, pues fueron ellos. Agarran a Gallardo, lo meten al bote, Doneto, Nacho Coronel no se dejó agarrar, lo mataron. Y los 4 de Guadalajara implicados en el asesinato cayeron a la cárcel. Caro Quintero cumplió 38 años, cayó en la cárcel y lo soltaron, pero seguía requiriéndolo el gobierno de Estados Unidos. Y lo agarraron y lo tuvimos aquí para su extradición, pero él se amparaba aquí, se amparaba. O sea, ellos eran dueños de las leyes aquí. Hace poco le pidieron a Claudia Sheinbaum que les mandara un viaje de narcos que teníamos aquí acumulados. La verdad es que los narcos seguían trabajando desde la cárcel. Tienen un inhibidor de señales en las cárceles, pero ellos tienen teléfonos más inteligentes para que salga la señal. Y de ahí siguen dirigiendo sus negocios de tráfico. Entonces decidieron el gobierno mexicano entregar a los Estados Unidos. Ahí se fue Camarena, Caro Quintero, Doneto ya no lo mandaron, a Félix Gallardo no, pero se fueron 39 narcos a Estados Unidos. Nos conviene tenerlos allá porque los encierran incomunicados. Y aquí siguen trabajando. Una de las cárceles de máxima seguridad está en Jalisco, Puente Grande. Hace años fui a ver un amigo que habían metido a la cárcel. Y luego se la dieron de fotógrafo oficial y un cuarto amueblado ahí para que viviera, una pistola, tenía todo ahí adentro. Acabo de leer que la cárcel de Puente Grande no hay leyes ningunas ahí, ningunas. Todos viven como quieren. Pides una chica, te cobran 2,000 pesos para una visita conyugal. Todo se vete. Todo se vete. Ese día que fui a ver al amigo, fuimos al restaurante de La Penal y la carta era completa. Dijo, yo los invito
hermano, nosotros estábamos fregados. Y él no, él estaba bien ahí, ganaba mucho dinero. Y nos invitó a comer el amigo que estaba preso. Y estaban fregando que tenemos la culpa de los muertos del fentanilo. El fentanilo es el que más gente mata. Y la verdad que nosotros estamos peleando muy duro. Casi no hay día que no atrapemos un capo de los grandes. El del Cártel Jalisco Nueva Generación lo persiguieron desde que llegó Hartuch a la policía como jefe. Empezó a perseguirlo y con ayuda de la inteligencia de Estados Unidos hicieron un pacto de apoyo de inteligencia. Lo fueron acorralando y casi llegamos a ser vecinos en Tapalpa, pueblito turístico de Jalisco. Allí vivía él en unas cabañas de lujo. Él lo agarraron y lo mataron. Pero las leyes eran muy, aquí en México todo se valía. Agarraron al hermano, estaba afuera con dos personas, afuera de su casa, el hermano del Mencho, y tenían un fusil AK-47. Cuando se baja la guardia, corre para adentro y se meten a seguirlo y lo sacan a él y a otro y los meten al bote. Y allá les hallaron drogas, pero no tenían, por ahí estaban a la vista, pero no tenían orden de cateo, ni de verlo seguido para dentro de la casa, entonces salió libre como si nada. Lo siguieron cazando un tiempo hasta que lo agarraron infraganti y está en la cárcel. El hermano del Mencho ya tiene tiempo en la cárcel. Tony Montana es el hermano del Mencho, era un conocido narcotraficante que se puso el apodo de la película de Scarface, de este actor cubano, se me olvida el nombre. Se llama Tony Montana en la película. El hermano del Mencho se pone Tony Montana. Él está preso en Estados Unidos y le van a dar cadena perpetua. Entonces, cuando analizamos el fin del narcotráfico en México, si hay colusión, y cuando digo colusión, acaban de agarrar un agente de migración en Matamoros, por aquel lado, que cobraba $18,000 por cada carro que pasara con droga, y era de ellos. Ahorita están cobrando para pasar migrantes en Mexicali $8,000 por pasarlos con una tarjeta chueca, $8,000, y lo cobran los gringos. Son chuecos, son ratas, y quieren que nosotros los cubramos y nos echemos la culpa. A ellos que resuelvan sus problemas, los tienen más grandes que nosotros. Nosotros más tenemos que pelearnos con los narcos. Y pues vamos a seguir tratando sobre el narcotráfico en México y vamos a tratar sobre el empoderamiento de los neoliberales que están ganando espacios. Estamos en peligro de que vuelvan los neoliberales al poder y pues son países muy ricos, se apoderan de todos los países, tienen minerales caros, se apoderan de Venezuela, no, pues tiene oro y tiene petróleo, es el país más rico del mundo en petróleo y oro. Y van y lo invaden los gringos, se lo roban.
y ya está la derecha en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Colombia, es la derecha. Y luego lo llegan diciendo, vamos a quitarles esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y a volver a dejar la gente tan fregada como estaba. Es su especialidad de los neoliberales. Vamos a tratar eso en otro video. Yo con esto termino. Denle like, compártanlo, muevan la campanita. Recomiéndenos nuestros videos a ver si empezamos a monetizar con YouTube, porque no tenemos muchos suscriptores. Necesitamos que se suscriban y muevan la campanita y el dedito para que entre el logaritmo y nos tomen en cuenta. Buenas tardes y muchas gracias.